para que tengan allí, por favor, tengan ahí sus materiales, tengan allí la Biblia. Vamos a estar viendo algunos textos bíblicos. Vamos a estar leyendo unos pasajes al respecto. Les voy a por aquí a compartir pantalla. Permítanme. Vamos a ver si aquí nos da. Listo, yo creo que ahí se debe de ver. Listo. Esta mañana nosotros vamos a estar trabajando el capítulo 18 y vamos a estar trabajando el capítulo 19, una idea revolucionaria. Vamos a estar trabajando en estas dos páginas de lo que nos tocaba leer, meditar y contestar en esta semana. El perdón cuesta mucho. Ese es el título que encontramos en el capítulo. El perdón cuesta mucho. Y sí que cuesta, ¿no? Sí que cuesta, realmente el perdón tiene un alto, alto costo. Arranquemos con Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20. Dice la palabra del Señor: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y quise colocar este versículo porque habla mucho de que no nos pertenecemos a nosotras mismas. Ya no es mi vida, ya no es mi cuerpo, ya no son mis planes, ya no es a mi manera, sino que tenemos un dueño. Le pertenecemos a alguien y le pertenecemos a alguien porque ese alguien nos compró. Y vamos a estar viendo en el transcurso del tema de esta mañana el alto precio que tú y yo costamos. Entonces, podríamos decir que el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por ti, por mí, fue alto porque tú y yo valemos mucho, porque tú y yo somos muy importantes, porque tú y yo tenemos un extraordinario valor con nuestras cualidades. Pero la Biblia no dice que fue por eso que nuestro precio fue tan alto. No dice porque hubiera algo especial en nosotros. No dicen que porque tenemos atributos y tenemos cualidades que nos haga de gran valor. Todo lo contrario. El valor que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotras fue tan alto porque nuestro pecado era demasiado alto, porque nuestra deuda era demasiado grande, nuestras faltas en extremo eran en extremo inmensas y éramos tan dignos de una condenación eterna, éramos tan dignos de estar perdidos que el precio que el Señor Jesucristo pagó fue alto, muy alto. Y quiero que arranquemos de pronto eh, con digamos que con ese principio y vayamos viendo un poco acerca del tema que continúa. El perdón es costoso. En el primer párrafo del libro encontramos varios puntos al respecto, cómo el perdón es costoso, se requiere de, y nos dice que se requiere primeramente de voluntad. Significa aceptar el costo del pecado del otro, asumir un costo por el pecado del otro. Entonces se requiere de voluntad. Y esa voluntad, ¿se acuerda que lo habíamos hablado anteriormente en algunos temas acerca de la voluntad? Se requiere perdonar y convertir la deuda en un regalo otorgado. Y yo creo que allí es donde tenemos la dificultad. El tercer punto dice que estoy dispuesta a asumir la deuda y a absorber el dolor. O sea, yo estoy realmente dispuesta a asumir el costo, a convertir una deuda pendiente en mi contra en un regalo otorgado, a perdonar una deuda contra mí. En esta mañana vamos a ver
algo un poco diferente. Anteriormente me hemos estado hablando acerca de deudas en cuestiones de que he sido ofendida, pero en esta mañana, viendo el caso que el libro nos pone aquí en el capítulo 18, vamos a ver esa deuda de una manera más monetaria, de una manera más física, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder tener esa voluntad? ¿Cómo convertir esa deuda en un regalo otorgado? El primer principio que encontramos es que Cristo provee los recursos a través de su gracia. O sea, Cristo provee los recursos que se requieren para poder usted y yo llegar a perdonar. Sin el Señor no es posible. Separados de Él, nada podemos hacer. Colosenses capítulo 3 versículo 13, este lo encontré en la Nueva Traducción Viviente, dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y hoy lo vamos a abarcar de una manera más monetaria porque yo creo, como dicen por ahí, que si hay una cosa que nos duele a los seres humanos es que nos toca en el bolsillo. Eh, y yo creo en parte que es verdad. Realmente, a veces hay ofensas que uno puede pasar por alto, pero cuando esa ofensa es monetaria, cuando esa ofensa es física en cuanto a dinero, es doloroso. Vamos a entrar un poquitico más en detalle de esto. Otro punto que tocaba en el libro es que Satanás quiere recordarme y empujarme a cobrar la deuda. Así le llamamos perdonado. Supongamos que usted ya perdonó esa ofensa o usted ya perdonó esa deuda. ¿Y Satanás qué busca? Recordarme y decirme, y se la vas a dejar así de fácil. Y no vas a hacer nada. Y no lo vas a cobrar. Y no te vas a vengar. No vas a obtener el pago. Y algo tan simple, ¿cierto? Como para uno cobrarse una deuda como la indiferencia. Eso lo he descubierto en mi corazón. El punto 3 dice, perdonar de todo corazón. Así que esos tres recursos nos ayudan. Esos tres recursos nos ayudan a ver, primero, que tenemos en Cristo la gracia para poder llegar a perdonar. Segundo, que no debo dejarme llevar por las acechanzas de Satanás que siempre me está empujando a recordar la deuda y cobrarla. Y que siempre ese perdón debe de ser de todo corazón. Y es que hay cosas que realmente duelen. Yo lo sé. A mí también hay cosas que me duelen realmente. Pasemos a otro punto, al punto fundamental de lo que es el libro. Leamos un poquitico porque quiero que en esta mañana leamos el tema para que podamos de pronto como meternos en la historia de lo que el Señor nos está planteando aquí en el capítulo 18, en la página 53 de sus materiales. Dice, el perdón no es barato, es costoso. Habíamos hablado de que requiere de la voluntad de aceptar el costo del pecado de otro, alguien tiene que pagar. Entonces aquí pone el ejemplo. Supongamos que Mariana y su esposo se encuentran en dificultades financieras. Inducida por el Señor, llevada por el Señor, le ofrezco compartir sus dificultades. Entonces llamo a Mariana y le digo, el Señor me dijo que te prestara $1,000. ¿Crees que me los podrías pagar mensualmente en bonos de $100 cada uno durante 10 meses para poder completar la suma de los 1,000, ¿cierto? Y le dice, libre de intereses. O sea, no me tienes que pagar un interés por prestarte este dinero, sino que libre de intereses me lo puedes pagar en esos 10 meses. Eso estamos hablando, yo no conozco mucho en cuánto está el dólar hoy en día, pero creo que podríamos estar hablando de $1,000, que 4 millones más o menos, 4,5 millones. Bueno, si alguien tiene el dato por ahí, sabe cuánto es, me lo podría decir, pero más o menos creo que redondea por ahí. Ahora, sigue diciendo, ella me contesta, eso es magnífico, te lo agradezco mucho. Realmente apreciamos tu ayuda. Así entonces les envío los $1,000.
Yo llevo meticulosamente las cuentas de mi chequera y escribo todos mis gastos y calculo el saldo regularmente. Esta deuda, por lo tanto, aparecerá en mi libro de cuentas. Transcurrido 30 días, o sea, un mes, o sea, sin haber oído nada de mis amigos para la primera cuota, dice, me imagino que se han olvidado. Después de 2 meses, sigo sin recibir ningún cheque por la suma de los $100. Al pasar las 3 meses, que ya sería la tercera cuota, sin pago, alguno de la deuda los llamo y descubro que no puede, y aquí están los 2 puntos, no puede. Y de alguna manera yo sé que se pueden presentar situaciones donde la persona no es que quiera quedarme, no es que tenga la intención de no pagar, pero se presentó algo, digamos, grave, delicado, una situación difícil, eh, donde la persona se le hace imposible, ¿cierto? De pronto cubrir esa deuda. Puede que no pueda pagar, puede que haya tenido un accidente, puede que esté en cama, puede que esté hospitalizado, puede, bueno, no sé, una calamidad, la pérdida de un familiar, no sé, pero puede pasar algo en que la persona diga, yo no puedo cumplir con esa obligación. Pero también sigue la segunda parte. Puede que no quieran pagarme la deuda y pueda que simplemente no quieren pagar. Entonces sigue el siguiente texto, dice, el Espíritu Santo me induce a perdonarlos y a convertir ese préstamo en un regalo. Es un trago amargo. Ah, vaya que sí, es que son $1.000 que hay que reponer. Pero saco la bandera blanca y le digo, sí, señor. Llamo a Mariana y le digo, el Señor me ha pedido que le regale los $1.000. Así entonces, ya no me deben nada. Están libres de la deuda de $1.000. Pero alguien debe de pagar los $1.000, porque no es que perdone la deuda y ya. Ahora imagínese qué tal que usted los haya prestado para prestarle a otro. Usted debe de asumir la deuda. Yo soy la que tengo $1.000 menos. Estoy dispuesta a asumir el costo de la deuda y a absorber el dolor. Ella aquí lo pone como afirmación, pero yo lo estoy colocando aquí como una pregunta. Entonces ahí es cuando va la respuesta. La única forma de hacerlo es que Cristo provea de los recursos que Él con su gracia me los da y me los permite perdonar dicha deuda. Ahora, esto toca una fibra, ¿no? Esa historia toca una fibra difícil para algunas de nosotras y es acerca de las deudas y los préstamos y de salir fiador por alguien. Entonces empecemos mirando un poquito qué es fiador. Yo quería como entrarme un poquito en ese tema y mirar, porque yo sé que tú y yo nos hemos visto quizás involucrada en algo parecido a esto. Y fiador significa, es aquella persona que por voluntad propia se compromete a pagar la deuda de otra persona en caso de que el deudor principal incumpla. Eso es un fiador. Cuando usted sirve de fiador a alguien, usted está asumiendo voluntariamente, se está comprometiendo a pagar la deuda. En caso de que la persona a la que usted le ha servido de fiador incumpla, usted está diciendo, yo respondo por él, yo respondo por esa persona. No es fácil. Y aquí es donde nos encontramos en el meollo del asunto. Ahora, en el caso que hemos visto en la historia, hemos notado que es una deuda, usted puede decirme, bueno, es que son 4 o 5 millones de pesos, sí, pero son $1.000. No es muy, para algunos pueden decir, bueno, eso es poquita plata para mí, yo podría asumirlo. Otra persona puede decir, uy, no, para mí es muchísimo dinero. O sea, para mí eso es una deuda grande. Pero déjenme contarles algo y podríamos asumir, ¿qué tal sería asumir una deuda de esta manera? Les voy a contar algo que pasó a un familiar cercano.
y que es una historia verídica, verídica, porque le sucedió a alguien de mi familia. Sé que es cierto lo que le voy a contar. Tengo un familiar que en una época de su vida tenía un negocio muy próspero, con una empresa próspera. eh, Habían acabado de comprar su casa, tenían una empresa muy buena con empleados, todo. Y resulta que él tenía un gran amigo que era hasta el padrino de sus niños, de sus hijos, los compadres, ¿saben? ¿No? Y este hombre necesitaba un crédito. Entonces, mi familiar dijo, ok, yo te puedo servir ahora. Aquí empezaron los errores. Dice que él dice, ok, yo te voy a servir de fiador para este crédito, pero no era un crédito con un banco, sino que era un crédito con un tercero, con una persona natural, normal, que iba a ser digamos, iba a prestar la plata, era un comerciante que también prestaba. Entonces dijo, no, yo te puedo, él me ha prestado a mí, yo le he quedado bien y siempre él me presta, entonces no hay problema. Si quieres, vamos donde él y yo te sirvo de fiador. Yo digo que si alguna cosa, yo respondo. Él fue voluntariamente y se comprometió que en caso de que su compadre no pudiese pagar, él respondía por la deuda. Y yo no sé, yo creo que aproximadamente eso fue una deuda como de 100 millones aproximadamente, y yo creo que hasta un poquito más. O sea, empezando por la magnitud de digamos que de la deuda, porque no era un préstamo de 1 millón, no era un préstamo, era muchísimo dinero. Estamos hablando de números mayores. Y el empresario dijo que yo los presto, no tengo problema. Si usted me sirve de fiado. Él le dijo, claro, yo respondo por él. Oh, wow. Ustedes ya se deben de imaginar lo que pasó, ¿cierto? Él le sirvió de fiador, recibió su dinero y el hombre se desapareció. El amigo de toda la vida, el compadre, el compañero. Y de pronto este hombre desaparece y se va y lo deja embarcado en la deuda. Obviamente al incumplir los pagos acordados, al que llamaron fue a mi familia. Usted debe de responderme por la deuda, porque usted dijo que usted respondía. Y al no tener digamos, el efectivo de la magnitud de la deuda para cubrirla, llegó un punto donde eso se incrementó tanto con tantos intereses y él buscando a su amigo para que respondiera y buscándolo y al no encontrarlo, eso se incrementó en intereses. Y este personaje tuvo que dar su casa en pago de la deuda y tuvo que entregar su empresa con todo lo que tenía dentro. Les estoy hablando de un caso verídico, con insumos, maquinaria, todo, todo lo tuvo que entregar. Y coger las llaves de su carro y ponerlas en las manos del Señor y decirle, aquí está mi carro también. Sin empresa, sin casa, sin carro. Eso puede sonar una historia muy ficticia, quizás de una telenovela. No les estoy hablando de un caso real. La depresión, em, el dolor y de ver llorar a un hombre que lo ha perdido todo por salir fiador de un amigo. A tal punto llegó su desesperación que pensó en tomar otras medidas y ustedes se pueden imaginar que gracias a Dios no lo hizo. Pero a usted le pasa de todo por la mente, o sea, hasta de mandar a matar a alguien, hasta de matarse usted mismo. Usted lo ha perdido todo por causa de alguien a quien usted le sintió de fiado. Y entonces, quiero ponerles estos dos panoramas porque quiero hacer esta pregunta para ti, para mí. No sé cuál de los dos casos quizás nos hemos visto nosotras. ¿Estaríamos nosotras dispuestas a asumir esa deuda? Yo sé que mi familiar la asumió
No tanto porque, digamos que, em, bueno, yo voy a responder porque yo serví de fiador. No, fue porque fue obligado, literal, él tuvo amenazas de muerte. O me paga o usted ya sabe. Usted, su familia, sus hijos, usted ya sabe. Entonces él tuvo que responder y no tenía con qué más responder sino con lo que poseía. Lo entregó todo para poder pagar esa deuda. Muchachas, eso es doloroso y muy duro. Y yo creo que entre más alta la deuda, más duele. Podríamos decir, bueno, es que no es lo mismo usted perdonar una deuda de 200.000 pesos a usted perdonar una deuda de millones. Eso duele. Y más si usted tiene que luego trabajar y sentarse a trabajar y a ganar para pagar la deuda de otro que no respondió. Y yo creo que en el receso del taller alguien nos va a compartir algo similar. Pregunta para nosotros. ¿Ha servido usted de fiador en algún momento? No sé si alguna de nosotras nos ha pasado. ¿Ha tenido que pagar la deuda de otro en el que usted confía? Dice la Biblia que debemos de ser fiadores o que no debemos de ser fiadores. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres. El que toma pedestado es siervo del que presta. Empecemos por allí, pero vamos a ver otros textos acerca del tema. La pregunta es, ¿lo harías? ¿Asumiríamos nosotros esa deuda? Ahora, vayamos a la palabra del Señor, vayamos al libro de Proverbios. Proverbios nos da unos ciertos principios eh, eh, que nos pueden de alguna manera ayudar a abrir un poquito el panorama de esto acerca de ser fiadores, ¿no? Proverbios 22:26 dice la palabra del Señor. No seas de aquellos que se comprometen, dice aquí, ni de los que salen fiadores por deudas. O sea, piénsalo, tómatelo con prudencia. No seas de los que se comprometen. O sea, que te es fácil andar saliendo de fiador del uno y del otro. Como quien dice, frénate, frénate. Proverbios capítulo 6 nos da otro principio al respecto. Proverbios capítulo 6 versículo del 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, aquí está hablando ya de alguien que conocido, ¿sí o no? Si sales fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra o a un extraño, entonces, si serviste de fiador a alguien conocido o si saliste de fiador a alguien desconocido y te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados, adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador o como ave del que arma lazos. Y yo creo que aquí viene en principio que es peligroso, ¿cierto? De alguna manera, creo que lo que se está diciendo al principio es que debes ver bien si puedes servirte fiado de alguien. Debes de evaluar si es tu amigo o puede ser un extraño, ese es otro punto. Una persona extraña es alguien que usted no conoce, alguien que usted no está seguro si va a responder, que usted no sabe si esa persona tiene la capacidad de responder.
Y luego encontramos por último Proverbios, capítulo 11, vayamos ahí al 11, versículo 15. Ah, ¿y por qué no me da este? Creo que lo tuve que haber colocado más. Donde la palabra de Dios dice que no salgamos fiador si no tenemos con qué pagar. Desde que dice, ok, sí, dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Ay, Dios mío. Yo a veces me sorprendo, yo no sé si usted se sorprende, yo a veces me sorprendo de las cosas que uno encuentra en la Biblia. Uno dice, yo no puedo creer que la Biblia todavía trate de esto. Con ansiedad será afligido el que sale fiador de un extraño. ¿Qué le va a provocar? Ansiedad. Y dice, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. ¿Significa esto, muchachas, que nosotros no debemos de servirle fiador a nadie? Yo no creo que el Señor esté diciendo que no le sirvamos de fiador a nadie. Lo que sí está diciendo es que debemos de ser muy precavidos. Y si no tenemos con qué pagar, lo mejor es que no, si usted no tiene cómo responder. Aquí encuentro el otro versículo que está en la pantalla, dice, no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen fiadores de deudas, pero nos da las consecuencias, dice, si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama debajo de ti. No sé si de pronto alguien lo tiene en otra versión que me lo pueda compartir, que no sea la Reina Valera. Si alguien lo tiene, por fin me puede colaborar en ese. Proverbios 22, 26 y 27. Mi lore, yo lo tengo. Ok. No seas de los que dan la mano y salen por fiadores de deudas. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué te habrán de quitar tu propia cama? ¿Ustedes creen que ese versículo se aplicó a a la historia que le conté? ¿Cierto que sí? Entonces dice, si no tuvieres para pagar. Esa puede ser una muy buena pregunta que tú y yo nos podemos hacer a la hora de salir de fiadores. ¿Puedo pagar esta deuda? ¿Tengo la capacidad de responder en caso de que A, B o C quede mal? ¿Puedo yo responder? Porque yo creo que a veces nosotros somos muy ligeros para tomar esas decisiones, pero no estoy asumiendo realmente la responsabilidad. Y es que voluntariamente yo estoy asumiendo una deuda. Ahora, frente a estos casos que les he comentado hasta ahora, algunos eligen no pagar y pueden decir, ni de riesgo, yo no pago un peso porque yo no me lo gasté, ¿cierto? Algunos pueden elegir no asumir la deuda. No, yo no la asumo. Es más, conozco personas que hasta se han dejado reportar y dicen, no, por mí que me reporten. O hay otros que dicen, hombre, no tengo cómo responder. Y me reportaron porque no tuve cómo pagar. ¿Cómo, qué puede traer eso a nuestra vida? Enojo, rabia, ira, frustración. A usted se le pasan todos los pensamientos por encima, ¿cierto? Voy a ir hasta allá, lo voy a cobrar, lo voy a coger del cuello, paga, mira, me estás perjudicando mucho. Yo creo que se nos puede, yo sé que más de una de las que estamos aquí nos hemos visto en esa condición, pero el Señor sí nos llama, que debemos hacernos responsables de nuestras decisiones. Y si usted tiene la capacidad y puede, digamos, asumir la deuda e irla pagando, muchos sé que nos hemos visto en la situación de pagarla. Nos hemos visto en la situación de que hemos tenido que pagar la deuda. Quizás con rabia, regañadientes, quizás nosotras cada vez que vamos a pagar la cuota nos sabe a vinagre, pero nos hemos visto, ¿cierto? Quizás para evaluar lo que el Señor nos está llamando a hacer y
y la disposición de un corazón, mis hermanas, porque eso también, aún en una situación monetaria como el caso que estamos viendo hoy, cuando se nos meten con algo que es el bolsillo y que tú tienes que trabajarla para ir a pagar la deuda de otro, es muy doloroso. Yo no voy a decir que no es doloroso, es doloroso, pero aún eso debemos de perdonar. Aún eso debemos perdonar. Un alto precio. ¿Se acuerda de lo que tocábamos acerca del Señor Jesucristo? Ahora, ¿qué tal si somos tú y yo a quienes se nos ha prestado? Imagínese que nosotros aquí tenemos una gran deuda, empezando lo que Dios nos ha dado. Si nosotros hiciéramos un listado en esta mañana de las cosas que Dios nos ha dado prestadas, que nos ha prestado la vida y el aire, nos da comida, nos da a nuestros hijos que son prestados por una etapa de nuestra vida. Nuestros hijos no son para toda la vida, son para una etapa de nuestra vida. Siguen siendo nuestros hijos, sí, quizás van a seguir siendo nuestros hijos hasta que partamos de aquí, pero es cierto que cambia. Yo creo que yo he visto ese cambio en las mamás en que sus hijos han salido de casa, ya estoy notando el cambio. Sí, es mi hijo, pero ya esa parte. Fue mi hijo aquí en mi casa, conmigo aquí, pero por una etapa de la vida. Son prestados. Si nosotros hiciéramos un listado de todas las cosas que el Señor nos ha dado, yo creo que la deuda sería en extremo inmensa. Ahora imagínense ustedes, si hacemos un listado de los pecados y de la magnitud de nuestra maldad, si lo sumamos a todo eso. Si nuestra deuda es en extremo inmensa, es una deuda tan gigante, que tú y yo no la podíamos pagar. El ser humano no tenía el alcance de pagarla porque es demasiado elevada. Solo Dios mismo, en su Hijo, voluntariamente asumió nuestra deuda y lo hizo de una manera voluntaria. Y fue tan elevada que la única manera de pagarla fue la cruz. Por eso la Biblia dice que no fue ni con oro, ni con piedras preciosas, era demasiado alta para pagarla con dinero, para pagarla con oro, para pagarla con piedras preciosas. Lo que para nosotros aquí en esta tierra tiene tanto valor, eso no alcanzaba para pagar tu deuda y la mía. Cristo la asumió. Y encontré esta frase que dice, Dios nos perdona porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Por eso tenemos acceso al perdón. No porque la deuda fue gratis y entonces fue gratis para nosotros, pero hubo un costo, un valor que fue pagado y Cristo lo pagó. Fue un muy alto precio. No se muere siendo inocente en una cruz como un malhechor o como un delincuente, por nada. Él pudo haber elegido no asumir la deuda. Él dice, en mi vida nadie me la quita. Yo la doy, yo la pongo, yo la doy. Entonces aquí tenemos el versículo que estábamos hablando al inicio. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que quién, está hablando de una persona, quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados.
le pertenecemos a alguien y ese alguien es la persona de Jesucristo. Fueron comprados por un precio, por lo tanto, en respuesta, eso es lo que está diciendo, en respuesta a que hemos sido comprados, honren con su cuerpo a Dios. Maravilloso. ¿Sí o no que es hermoso? Yo sé que lo que les acabé de hablar acerca de esto a veces no puede ser un poquito agradable, pero sé que algunos hemos estado allá. En el capítulo 20, perdón, en el capítulo 19 de la página 55, estaba el otro punto, una idea revolucionaria. Y ahí encontrábamos un texto que abarca acerca de Romanos capítulo 12, del 17 al 21. Para que lo encuentre, vamos a leerlo. Dice, no paguen mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, dice aquí el verso, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y me encanta mucho este que estaba leyendo ahorita aquí en Romanos, porque dice, ni siquiera dice si tu enemigo viene a tu puerta y te dice, que obviamente yo me imagino que un enemigo no lo hace, porque usted cuando tiene un enemigo, olvídese que usted va a ser la persona a la que va a acudir. Tiene que ser una cosa muy tremenda para que su enemigo vaya a la puerta de su casa y le diga, ay, venga, es que necesito. ¿Cierto que no? Pero la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, o sea, si tú notas la necesidad de tu enemigo, si tú notas la necesidad de aquel que te aborrece, entonces dice aquí, pide a Dios que te muestre cómo satisfacer esa necesidad y hazlo. Y al hacerlo, nos da varios puntos que hacemos ahí. Primero, al hacerlo, estamos venciendo el mal con el bien. Y segundo, se está destruyendo las malas emociones en nosotros y el dolor. Y empezaremos a descubrir que uno no puede odiar a aquel por quien tú oras. Y es cierto, eso es verdad. El odio por una persona va menguando a medida que vas orando por él. Te vas a dar cuenta con el tiempo que no puedes odiar. Y Dios puede llenar tu corazón y mi corazón de amor y de compasión por esa persona. Y podemos mirar entonces en Mateo 5:44 que dice, bendecid a lo que os maldice. ¿Qué debemos de hacer con los que nos maldicen? Bendecirlos. Haced bien a los que os aborrecen. Hazles bien y orad por los que os ultrajan. Bendecid, haced bien, orad. Y claro que el Señor, fueron palabras de nuestro Señor. ¿Cómo devolvemos? Hacemos esto frente a nuestro adversario, hacemos esto frente a nuestro deudor, hacemos esto, oramos por esas personas realmente, les bendecimos, les hacemos bien, le pagamos con bien.
¿Será que si tú te percatas de la necesidad, lo llegas a notar, harías algo? Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y yo creo que a veces si lo llegamos a hacer, lo llegamos a hacer por la siguiente frase, porque actuando así, haces que se avergüence de su conducta. Entonces lo voy a hacer para que se sienta bien mal. No, mis hermanos. Yo creo que el Señor no nos llama a eso. Yo sé que nos vemos tentadas a eso, sí. Yo también. Pero no lo hagamos por eso. Hagámoslo porque eso nos permite vencer el mal con el bien. Estamos venciendo el mal con el bien. Y nuestros corazones necesitan ser restaurados. Nuestros corazones necesitan ser llenos del amor y la compasión. Mi hermana, y eso, mis hermanas, sí que me he dado cuenta en los últimos días. Y quería compartirles al respecto un poquito porque cuánta necesidad puede haber en nuestros corazones, mis hermanas, de estar llenas de amor. ¿Sabe que es uno de los frutos que, que cada día parecieran que se disminuyeran? ¿Saben, mis hermanas, que la palabra de Dios eh, es hermoso estudiarla? Claro que sí, yo animo, las animo porque a mí me encanta estudiar, me encanta leer y eso está bien. Qué bueno que podamos nutrir eso. Qué bueno que podamos aprender del Señor, que tomemos la Biblia y la estudiemos, que estemos leyendo material. Qué bueno. Pero estos últimos días o semanas me he dado cuenta que si tú no creces, si yo no crezco en amor, ¿de qué sirve todo ese conocimiento? O sea, si yo no estoy creciendo en el fruto de lo que debo crecer, que es el Espíritu Santo, lo que dice ahí, el Espíritu Santo está en ustedes. Eso dice ese versículo. El Espíritu Santo está allí, morando en ustedes. Ustedes ya no se pertenecen. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿en qué debemos de crecer usted y yo? En los frutos del Espíritu. Y yo las animo a cada una. Y creo que ha sido lo que el Señor ha venido como quizás trabajando en mi corazón y hablando a mi vida. El conocimiento es muy bueno, mis hermanas. Es muy bueno estudiar. Pero los frutos del Espíritu son la evidencia de que tú y yo somos hijas de Él. No es lo que sabemos, no es lo que memorizamos, no es cuánta teología desarrollemos, no es cuántas materias hemos logrado, qué tan teólogas somos. No, no es eso. Lo que nos da la evidencia, mis hermanas, es qué tanto de los frutos del Espíritu hay en mí. Estoy creciendo yo en fe, en amor, en mansedumbre, en paciencia, benignidad. Y de todos esos, si en algo deberíamos de crecer, crezcamos en amor, crezcamos en amor. Porque quizás sabemos mucho, pero amamos. Yo me he cuestionado con esa pregunta esta semana, mucho. Y le he pedido al Señor, y espero que también sea parte de la oración de ustedes, Señor, por favor, tenga misericordia de mí y ayúdeme a crecer en los frutos del Espíritu, que sean evidentes en mi vida. Porque, hermanas, a veces se evidencia muy poco amor y debemos de amarnos. Jesucristo dijo,
porque ustedes saben mucha teología, sabrán que son mis discípulos. No, no dijo eso. ¿Cierto que no? Pero él sí dijo que si nos amamos unos a otros, ese amor entre nosotras, ese amor evidencia de que somos sus discípulos. Entonces, mi ánimo para ustedes es, sigan perseverando en estudiar, sigan perseverando, crecer en el conocimiento de las Escrituras. Pero por favor, por amor a Cristo, perseveren en crecer en los frutos del Espíritu. Así que les animo para que oremos y que encomendemos este tiempo al Señor y una hermanita nos va a compartir un poquitico de la pregunta que está en la página 54, ¿por qué es caro el perdón en el taller? Bendito Padre, te doy gracias y te alabo en esta mañana. Como decía mi hermanita Marcela, te amamos, Señor, y no tenemos por qué tener reservas de decírtelo a viva voz. Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos. Y te pido en esta mañana, Señor, que nos llenes profundamente de tu amor, de tal manera que te amemos aún más. Que si hay algo, Señor, en lo que nosotras podamos crecer y algo que se puede aumentar en nuestra vida, aumenta en nosotras el amor a ti y el amor, Señor, hacia los unos a los otros. Por favor, Señor, yo te ruego para que lo que tú hayas hablado a nuestro corazón en esta mañana, Señor, por favor, dé fruto. Que el poder de tu Espíritu obre en nuestras vidas. Que el poder de tu Espíritu, Señor, esté allí porque, Señor, te damos tantas gracias, Señor. Porque tú dijiste, Señor, os conviene que yo me vaya. Porque entonces mi Padre os enviará al Consolador. Señor, y lo has enviado y está con nosotros. Y está aquí, Señor, todo el tiempo con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la obra que haces en cada creyente. Y oramos, Señor, que si en esta plataforma, en este grupo, hay personas que aún no te tienen morando en el corazón, puedan venir por fe a Cristo y recibirte y que tú mores en ellos para que sean hijas de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Continuamos que en el siguiente tiempo, muchachas, tenemos la media horita si alguien nos quiere aportar, pero primero vamos a desarrollar lo del taller y para eso eh, Tati nos va a compartir un poco al respecto del taller. Entonces voy a por aquí apagar mi micrófono. Ay, Tati, paro la grabación, ¿quieres continuar o quieres dejarlo grabado? No sé, tú me dices. Lore, como quieras. No sé, pues sí, tu punto me pareció muy importante, así que si puede quedar aquí, muy bueno, pero no sé, te pido No, permiso si primero. quiere. Lo que es que prendo la cámara un poquito al final, no la prendo ahorita porque de verdad hablar así me da mucho nervio. Entonces, a prender Hágale la tranquilo, cámara se me olvida lo que voy a decir. venga, apagado entonces, no hay problema, hágale pues. Bueno, chicas, buenos días. Eh, bueno, dentro de mis cualidades no está hablar en público, ¿cierto? Pero bueno, aquí vamos con la ayuda del Señor. Eh, La pregunta pues que corresponde como al primer tema era o es ¿por qué el perdón es caro? Cuando Lorena me pidió el favor de que pues que si podía contestar la pregunta y leí el texto, enseguida pues como que la llamé a ella y dije, uy, este tema está como pues abarca muchos puntos, porque si habla bien aquí del perdón, está hablando pero del perdón en la parte monetaria, en la parte económica. No está hablando de un perdón de que alguien me ofendió, de que alguien me hirió, no, estamos hablando de dinero. Entonces, en mi vida
han pasado pues muchos sucesos con respecto a este tema y yo personalmente diría en este tema de que muchas veces el Señor no es que nos esté enseñando a perdonar una deuda, sino que nos está enseñando a saber tomar decisiones conscientes de las consecuencias de esa decisión. ¿Por qué? Porque si bien el Señor, como decía Lorena, el Señor fue consciente en la hora de morir en la cruz, Él estaba pagando un alto precio, ¿cierto?, para que nosotros fuéramos perdonados, pero Él también fue consciente de que nosotros lo íbamos a aborrecer, lo íbamos a bofetear, que nosotros, en cierto modo, no íbamos a saber aprovechar, no sé si sería la palabra o, ¿cómo les digo? Él hizo ese sacrificio sin esperar nada de nosotros, por decirlo así. Pero nosotros cuando le prestamos a alguien, nosotros muchas veces damos por sentado de que la persona nos va a pagar. Y como decía Lorena, hay veces que nosotros sí prestamos y podemos prestar, no es que esté malo. Pero si somos, si tenemos presente de que nosotros sí podemos pagar la deuda. Por ejemplo, alguien viene y me va a decir, Tatiana, voy a sacar una nevera. Me puede salir de fiadora. La nevera vale 1.000.000, 2.000.000, las cuotas son de 150. Yo realmente no tengo la capacidad de asumir esa deuda. Ni una, ni dos, ni tres cuotas. Pero muchas veces yo pienso que el Señor también nos enseña a saber decir no. Porque a nosotros nos da vergüenza o nos cuesta decir no. No, no puedo. O en otras ocasiones he conocido hermanas que tienen su arriendo y vienen otras personas y les dicen, hermanita, vea, me va a hacer el favor y présteme 100.000 que yo se los doy. Y vamos a ver que esta persona, yo sé que tampoco trabaja, tampoco devenga algo, y uno da por sentado de que me los va a pagar. A la hora de que no se los pagan a uno, entonces uno está enojado. No sé si me están entendiendo. Sí, Tati, yo sí. Aquí te estoy escuchando, sí. De las decisiones que estamos tomando. ¿Por qué? Porque listo, ya pues dice, perdonemos, pero es que hay veces que ni oramos, hay veces que ni le encomendamos, Señor, yo debo de hacer eso, sino que enseguida, por la vergüenza de que el hermano no se enoje conmigo, yo enseguida voy y lo hago. Y muchas veces uno puede que preste, pero muchas veces pueda que la persona no quiera quedar mal, sino que se enfermó, sino que esa persona le pasó cualquier cosa, menos que no quiso pagar. Pero también hay personas que le prestan a uno conscientes de que no le van a pagar y que prefieren no hablarle a uno por no pagarle. Y que en cierto modo, si ya cuando uno analiza, uno dice, ve, yo sabía esto. Entonces yo pienso que es de saber tomar decisiones, de saber si yo realmente puedo hacer esto. Y también pienso que entra la misericordia, porque muchas veces uno sabe que hay personas que están necesitadas y me dice, hermanita, ¿me puede hacer el favor de prestarme 20.000 pesos? Y uno sabe que esa persona no tiene para la comida. Pero si yo puedo regalársela, yo digo, hermano, vea, yo se la regalo. No siempre tengo que dar por sentado de que me la va a devolver, sino hermano, yo se lo regalo. Entonces, cuando somos conscientes de esa decisión, yo soy consciente de que el hermano pueda que me lo pague, pueda que no me lo pague. Si yo soy capaz de asumir la deuda o si yo soy capaz, ese dinero que yo presto no lo voy a necesitar, entonces uno dice, bueno, hermano, venga, yo le presto, venga, yo hago esto porque el hermano le salí por fiador de 50.000 pesos, pero bueno, él no lo pagó, yo lo pude pagar, yo sé que a él se le presentó algún percance. Pero entonces es de yo saber que no voy a llenar mi corazón con odio ni con resentimiento, porque muchas veces los culpables somos nosotros mismos. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, no una, ni dos, ni tres, vergonzosamente, que le salí de fiador a personas, pero personalmente el Señor no me estaba enseñando a mí a perdonar deudas. El Señor me estaba enseñando a saber tomar decisiones sabias y a saber decir que no cuando haya que decir que no.
Eh, ¿Qué les puedo decir? Yo creo que eso era todo. Es que me pongo muy nerviosa cuando hablo así, pero sí, mi hermana, es como invitarles a ser sabias, de tomar decisiones conscientes de las consecuencias de esa decisión. Y no es decir, ay, el Señor me dijo que le prestara a Julanito, o si uno ve el ejemplo que está ahí, según la persona que lo escribió, dice, el Señor la movió a prestarlo, ¿no? Ni siquiera fue la otra señora que le dijo, présteme, fue ella la que el Señor le dijo. Entonces uno dice, bueno, si el Señor me manda a mí a que haga tal cosa y estoy segura, te digo, bueno, Señor, tú tienes el control de todo. Si tú permitiste que ella no me pagara, estoy tranquila porque es que fui direccionada por ti. Pero y cuando no somos ni siquiera direccionadas por el Señor, ni siquiera le oramos, ni siquiera nos acordamos del Señor, entonces yo con qué cara voy y le reclamo, Señor, mija, pero usted ni siquiera me preguntó. Entonces, bueno, eso era pues lo que tenía para compartir. En este caso económico, para mí personalmente no es que el perdón sea caro, igual sí duele, porque duele mucho pagar algo, duele mucho pagar un celular de última gama y cuando uno tiene una chatarrita. Duele, duele pagar un portátil cuando uno no tiene, ¿cierto? O duele pagar. Y de remate, las personas hay veces que hasta se enojan con uno y uno es, venga, vea lo que necesito, lo de la cuota, y antes lo insultan a uno y sale uno a deber. Y pasa como en personas no creyentes, como pasa en la iglesia también. Entonces, pues yo que las invito a tomar decisiones sabias, pero buscando la ayuda del Señor. Ahora, ahora sí saben ustedes por qué yo le dije a Tatiana que desarrollara el taller. Porque es que Tatiana es una experta en este tema, muchachos. Ella apenas se reía ayer cuando yo le dije que para que contestara esa pregunta y nos diera su testimonio. Ay, no. Y ella me dice, ¿tú por qué me dices a mí? Porque ella es una experta en el tema. Y ahí lo pudieron comprobar. Voy a parar la grabación, muchacha, para que podamos continuar con el espacio.